Bueno, parece que ya. Buenas noches, buenas noches. Sí, parece que ya está grabando. ¿Cómo están, estudiantes de gerencia financiera y de análisis financiero en el área contable? Hoy les voy a explicar la temática que está pendiente sobre apalancamiento operativo, que es el último taller que ustedes tienen pendientes en este curso. Tengan en cuenta que este es un tema que está dentro del programa, no se adicionó a última hora de pronto, pues para aclararles. Sobre este tema, entonces se desarrolla el taller que está en la plataforma, en la última unidad, y ahorita les voy a explicar más o menos, interpretar el taller, cómo lo pueden desarrollar, ¿sí? Y la idea es que trabajemos esos ejercicios que están ahí en el taller y lo desarrollemos para el grupo de análisis financiero en el área contable sabatina y gerencia financiera sabatina. Traten de aplicar este indicador de apalancamiento operativo, traten de desarrollarlo en el ejercicio que estamos haciendo de la clase espejo que se hizo con la Universidad de Bogotá, ¿sí? Entonces, para complementar esas dos actividades, entonces vamos a empezar. Por aquí, bueno, creo que ya se está viendo la diapositiva. Yo les voy a subir estas diapositivas y les voy a subir el ejercicio como ejemplo para que se guíen y puedan desarrollar el taller. Bueno, entonces, bueno, apalancamiento como tal, pues es como un punto de partida, digamos, para que la empresa se mantenga con relación a la parte de las ventas. Es decir, todas las empresas en su operación, ¿sí? Obligatoriamente tienen que incurrir en los gastos fijos, en los costos fijos, para poder desarrollar, obviamente, su actividad económica, ¿sí? Entonces, en algunos momentos del desarrollo de esa operación, la empresa debe incurrir en costos de pronto fuera de lo normal, es decir, arrancando el punto de partida de costos fijos. La idea es que ellos, mediante la aplicación o el pago de estos costos, puedan avanzar o puedan mejorar, digamos, en el ingreso por ventas, ¿sí? Apalancamiento operativo tiene que ver con esa parte. No quiere decir que yo me tenga que comprometer con una deuda externa o deuda adicional. Lo que quiere decir es que con los mismos costos fijos que yo estoy trabajando en enero, en febrero, marzo, en abril ya más o menos tengo una idea de que debo mejorar mis ventas con esos mismos costos fijos. Entonces, arranco de un punto de partida, de una base que me sostiene, digamos, que me ayuda a manejar un flujo de caja positivo, es decir, mis ventas ingresan, pagan los costos fijos, ¿cierto? Y puedo sostenerme porque me está dando una ganancia. Yo ya sé que de enero a marzo tengo un dato que me sirve de referencia para que en abril yo con esa referencia pueda mejorar mis ventas sin necesidad de que esos costos fijos cambien en su valor, es decir, aumenten, y sin necesidad de yo ir y golpearle la puerta o buscar otra alternativa digamos, de ingresos externos que obviamente me van a generar un gasto adicional, digamos un gasto financiero, para que me entiendan más fácilmente.
¿sí? Entonces, por eso dice que es un fenómeno porque muy pocas empresas revisan ese punto de apalancarse operativamente, ¿sí? Entonces, lo hacen cuando ven que la situación está un poquito compleja y están un poco apretados con los ingresos. Entonces, ahí sí se sientan y revisan que esos costos pueden ayudar a que mejoren las ventas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito? Siempre sea de que todos los indicadores, independientemente que sean operativos, que sean financieros, que sean de gestión, de desempeño, el objetivo final de todo es que la empresa mejore a nivel económico, ¿sí? Que con lo que tenga, con su capital, con su inversión, pueda rendir un punto adicional de la rentabilidad que ya traía. Siempre ese es el enfoque que se le da financieramente a las empresas. Entonces, ¿de dónde arranca todo? Nosotros cuando estamos revisando los informes financieros, que ustedes ya los conocen, que son el estado de situación financiera y el estado de resultados, cuando trabajamos el estado de resultados, parte que es la estructura de las ventas y de los costos, son aquellas que no son, esa parte que está ahí es la base para que yo pueda determinar cuál es el grado y cuál es el punto adicional en el cual yo me puedo apalancar. Es como decir una ayuda adicional que me voy a yo mismo a dar, ¿sí? Entonces vamos allá al estado de resultados y tenemos en cuenta las ventas, tenemos en cuenta la utilidad de intereses, o mejor dicho, o utilidad operativa antes de intereses o de impuestos, y la utilidad por acción, es decir, esa utilidad que se le debe dar a aquel capitalista o inversionista en la empresa, ¿sí? Esas son las tres, digamos, registros básicos que se tienen en cuenta para hacer para desarrollar este apalancamiento operacional. Entonces aquí, pues ustedes ya conocen esta estructura, ¿no? Entonces siempre vamos a tener en cuenta las ventas, ¿cierto? Que son nuestros ingresos, que hay que minimizar o deducir unos gastos, unos costos variables en los cuales nosotros trabajamos mensualmente para poder sacar el producto, que de esa diferencia queda un margen de contribución que nosotros no podemos decir en este momento que el margen de contribución es un porcentaje estimado. Jamás podemos decir, no, las empresas para que tengan una buena rentabilidad y estén en el mercado tienen que tener un 35% de ganancia. Eso es mentira. Eso no se puede amar. Porque resulta que las ventas, por los mismos costos variables, ellas pueden variar. A mí me puede ir muy bien en enero si yo vendo un producto básico, ¿sí? Pero a otras empresas iniciando el año tal vez no les va a ir muy bien porque ya han generado rentabilidad durante la época de diciembre. Entonces el margen de ellas va a bajar y el mío de pronto va a subir. Es muy fluctuante ese porcentaje. Entonces hago referencia porque escuché en algunas charlas de los congresos que decían, algunos conferencistas decían que el margen de contribución era un porcentaje tal. Eso no es así. Para que tengan en cuenta eso, muchachos, porque nosotros no podemos manejar el entorno. Solamente nuestro campo interno, digamos, nuestro ámbito empresarial, pero hacia afuera es muy complejo. Ese margen deduce costos fijos, gastos fijos.
Es decir, que el apalancamiento operativo parte y se puede trabajar si usted es juicioso y maneja siempre unos costos fijos. Si usted ya sabe que se gasta en el mes 5,000 pesos y que en abril también, en marzo, abril, bueno, que esos 5,000 pesos siempre van a estar ahí. Si ellos varían, entonces no podemos hablar de un apalancamiento operativo seguro porque nos va a cambiar el dato. Y si nos cambia el dato, pues no podemos decir en cuánto podemos incrementar nuestras ventas, nuestra rentabilidad. Si nosotros tenemos error en estos datos cuando hacemos el estado de resultados, tampoco podemos manifestar el indicador de apalancamiento operacional, ¿sí? Entonces son cositas que hay que tener en cuenta. Entonces aquí, pues ya después de hacer la operación respectiva, nos da la utilidad operativa, ¿cierto? Que ya sabemos que con ella podemos trabajar, ya sea más, comprometernos más, sacar más producto, bueno, bajar de pronto gastos inoficiosos. Bueno, ¿qué pasa? Después ya empezamos a restar la parte financiera, que son aquellos compromisos que nosotros tenemos con entidades financieras o etcétera. Bueno, ustedes ya lo conocen, y me da una utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Y luego pues aplicamos el impuesto que estemos trabajando, dependiendo del porcentaje que se esté manejando, de acuerdo a nuestra actividad, para que nos dé una utilidad neta, que esa utilidad neta se reparte para aquellos que están invirtiendo en la empresa, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros solamente, por ahora, vamos a hablar de la utilidad operativa, porque el ejercicio nos está pidiendo eso. Allá en el taller no nos está hablando de que las empresas se adquirieron otra deuda o tienen otro compromiso financiero. Ahí no toca ese punto, pero pues para que tengamos en cuenta eso, ¿vale? Bien, entonces, apalancamiento operativo, ¿qué es? Es un indicador que nos muestra cómo las ventas nos pueden afectar nuestras utilidades operativas y ella, ¿qué referencia nos da? Si dado el caso, ellas llegan a subir, ¿cómo afectan nuestras utilidades? Y si ellas llegan a bajar, ¿cómo afectan nuestras utilidades? ¿Sí? Entonces, ese apalancamiento, vuelvo y repito, se puede trabajar siempre y cuando nosotros tengamos claro cuáles sean los costos y gastos fijos. Aquí no estamos hablando de gastos, de costos variables, no los vamos, o sea, no es un punto de partida que se tiene en cuenta, claro que sí, pero para el apalancamiento operativo no. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo se calcula. Que hay un ejemplo parecido a los que están ahí en el taller para que ustedes se guíen. Entonces tenemos una empresa X, ¿sí? Que maneja un volumen de ventas de 10,000 unidades mensuales, ¿sí? Ese es el punto de equilibrio que ellos están trabajando. Ya saben que tienen que vender de 10,000 para poder pagar, ¿qué? Estos costos fijos de producción, que son 10,000, y estos gastos fijos de administración y ventas, que son 3,500, ¿sí? Manejan un precio de venta unitario de 5 pesos y un costo variable unitario de 3 pesos. ¿Sí? Entonces, esos son las, digamos, los referentes para poder hacer el ejercicio o pues para poder sacar el apalancamiento. ¿Sí? Bien, vamos entonces aquí, bueno, acá viene la fórmula, pero voy a dejar de compartir ese archivo y les voy a mostrar para que sea más entendible. Lo vamos a trabajar en Excel como siempre, porque ustedes deben manejar esa parte de Excel. Ojalá
lo podamos desarrollar. Y entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto? Que estábamos viendo en la diapositiva. Aquí tenemos un volumen de venta de 10.000 unidades, un precio de venta de 5.000 unidades, de 5 pesos, costo variable de 3 pesos, costos fijos de producción de administración de 3.000, de administración y de ventas de 3.500. Entonces, la primera parte que tenemos que determinar allá es el punto de equilibrio, que eso ustedes ya lo manejan, ustedes ya habían hablado de eso, pero bueno, aquí se los traigo por si de pronto se nos ha pasado, cómo tenemos que determinar ese punto de equilibrio. ¿Sí? Hay dos maneras. La primera es en el valor, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuestan esas unidades? Y la segunda, perdón, es como tal las unidades, ¿sí? Entonces, aquí pues vamos a hacer la demostración. Aquí yo tengo, les coloqué punto de equilibrio en valor. Entonces vamos de una vez a hacer la operación. Obviamente tienen que tener en cuenta que el ejercicio solamente nos dio estos datos de volumen, de precio, de costo variable, costos fijos y costos de administración. Solamente nos generó, digamos, en la tarea o en el ejercicio, nos genera, en el ejemplo nos da estos datos. Tenemos que sacar el resto, tenemos que liquidar el resto. Entonces, ventas totales, ustedes ya saben que hay que multiplicar el volumen por el precio de venta, ¿cierto? Los costos fijos, ¿cómo se sacan? Pues sumando todos los costos, ¿sí? Y el costo variable, el total de costo variable, pues se multiplica las unidades por el costo variable y ahí nos da el total, ¿sí? Porque para poder trabajar la fórmula es un valor ya totalizado. Entonces aquí tenemos que punto de equilibrio es igual a costos fijos. ¿Sí? Aquí tenemos costos fijos que son 13.500 sobre 1 menos costos variables que son 30.000 sobre ventas totales que nos dieron 50.000. ¿Listo? Entonces a nosotros nos da un resultado de 33.750 en valor como punto de equilibrio. ¿Sí? En valor, para que tengamos en cuenta. En unidades, entonces hacemos lo mismo, pero ya aplicando la otra fórmula. Costos fijos, tenemos acá 13.500 sobre ventas totales, que son 50.000, menos costos variables, que son 30.000, es decir, que ahí nos da como tal las unidades que debemos trabajar o que tenemos que vender para tener ese punto de equilibrio, para tener esas ventas que me ayudan a pagar esos costos fijos que ya siempre ya tenemos parametrizado, ¿sí? Entonces ahí la idea es que vuelvan a repasar ese temita. Aquí está el primer punto del ejercicio, o del taller, perdón. Este es el ejercicio 1. Entonces, tenemos lo mismo, volumen en ventas, 720 unidades, precio de venta, 670.000 pesos, costo variable, 480.000 pesos. ¿Qué más nos dio? Creo que no nos dio costos fijos, no recuerdo, bueno, creo que, sí, costos fijos totales nos dio 73 millones y costos variables nos dio, bueno, este valor
¿Cómo nos da? Pues multiplicando el valor del costo variable por las unidades, ¿cierto? Y el costo fijo, ese sí no lo trajo el ejercicio porque no nos dio más datos. Entonces, las ventas totales nos dan sobre la multiplicación de volumen de venta, que son 720, o sea, 720 unidades por el precio de venta, ¿sí? Mire que aquí no nos especificaron ni costos fijos de producción ni administración. Solamente nos dieron de una vez el valor. ¿Qué nos están pidiendo? Pues el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces aquí hacemos la misma operación, ¿cierto? Dividimos nuestros costos fijos, ¿cierto? Sobre 1 menos el costo variable sobre las ventas. ¿Sí? Entonces ahí ya nos dice cuánto nos tiene que dar en valor esas cantidades. Y aquí nos da en unidades. ¿Sí? Entonces hay que aplicar esa fórmula, muchachos. Ojalá no se les olvide el análisis que hay que hacer ahí. Pues aquí está. Ahí les recordé un poquito. Ahora sí, vámonos con el... Oh, se me bloqueó. Parece que se me bloqueó, perdón. Voy a dejar de compartir. Ya vuelvo y les... Eso siempre pasa. Vamos a cerrar un poquito acá el archivo en Excel porque sí se me bloqueó. Entonces, esa era la primera parte del taller que él les está pidiendo que ustedes analicen lo que tiene que ver con los puntos de equilibrio. Nosotros no podemos sacar un apalancamiento operativo si no tenemos un punto de equilibrio, porque entonces, ¿cómo sabemos en cuánto las ventas nos pueden subir o en cuánto las ventas nos pueden cambiar? ¿Sí? O nos pueden bajar o subir. Entonces, es necesario que primero trabajen ese punto, ¿cierto? Para que les salga bien el ejercicio. Bueno, ya estoy abriendo acá. Bien, parece que ya se me bloquea siempre con el Excel. Ustedes ya saben. Bueno, entonces vamos aquí a compartir de nuevo. Vamos a ver si ya, ahora sí creo que ya se está mirando. Entonces, ¿qué tenemos que sacar? El ejercicio ya nos dice que tenemos que sacar, obviamente, la utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Y tenemos que sacar el apalancamiento, el grado de apalancamiento operativo que se necesita para ese ejercicio. Entonces aquí, teniendo en cuenta esta tablita del ejemplo que yo les organicé, vamos a hacer el estado de resultados. Ay, Dios, otra vez se bloqueó. El estado de resultados que corresponde a ese ejercicio, ¿sí? Entonces, siempre, 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 en todos los ejercicios, por favor, no es que vayan a sacar el apalancamiento operativo sin hacer el estado de resultados. Pilas ahí. Deben hacerlo primero. O si no, entonces, ¿cómo verificamos esos datos? Bueno, vamos a ver. La hubiera hecho con Zoom, no se me bloquea. Bueno, ya les vuelvo a compartir acá. Bien, entonces, aquí está el estado de resultados del ejemplo. Es las ventas, que ya sabemos que son 50,000, los costos de ventas que nos dieron allá 30,000, ¿sí? Y pues la utilidad bruta, que ustedes ya saben que es la diferencia entre estos dos valores, que ese es el mismo margen de contribución que nosotros estamos recibiendo. A esta utilidad operativa se le hace la disminución de los gastos de administración y gastos de producción
¿cierto? O sea, la utilidad, el total de gastos operacionales, ¿sí? Se suman y aquí pues ya desarrollamos la utilidad operativa fácilmente, sacamos de los 20.000, restamos los 13.500. Hasta ahí es lo que tenemos. A nosotros nos han dicho ahí que la empresa se comprometió con una parte financiera, que invirtió, que compró, que adquirió una deuda, nada. ¿Sí? Si eso fuera así, entonces sí, después hablamos de intereses financieros, de gastos financieros, sacamos el porcentaje y demás, pero acá solamente lo vamos a trabajar así de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Debemos aplicar la fórmula que está aquí representada para hallar el apalancamiento. ¿Qué se debe hacer? Se debe tomar el margen de contribución, en este caso es los 20.000, ¿cierto? Sobre la utilidad antes de impuestos o antes de interés de impuestos, que son 6.500. Ese es nuestro grado de apalancamiento operativo, ¿sí? Entonces aquí yo les hice ya el ejemplo. Si se dan cuenta, hacemos la división entre estos dos y me da un 3,07%. Perdón, 3,07. ¿Sí? Es un punto, son 3 puntos, digamos, que nos da el resultado, ¿sí? Pues por los decimales. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros aumentemos, por ejemplo, como les decía, en abril quiero que mis ventas suban. Entonces yo debo saber si suben, digamos, así sean 10 pesos o 10.000 pesos, 20.000, por cada peso que ellas estén aumentando, ¿cierto? La utilidad que yo voy a recibir es de 3,07 allá en el estado de resultados, ¿sí? Ese es el apalancamiento que me dieron esas ventas. ¿Qué pasó? Yo utilicé los mismos costos, los mismos gastos fijos, no cambié, y generé más ventas, trabajé más fuerte. De pronto le dije al vendedor, bueno, pilas, necesito que se ponga más trucha ya y llame a los clientes y verifique si le están llegando los productos y trate de que él nos traiga otros clientes. Pídale referencias, visite a esos otros, llámelo. De ahí de pronto quedaron otras venticas. Y esas venticas ayudan a que se suba, obviamente, el dato, y esas venticas ayudan a que yo suba mi rentabilidad o mi utilidad operativa. ¿Sí? Entonces, esto es un indicador, valga la redundancia, ya lo habíamos dicho, que me ayuda a ver si la empresa puede o no en algún momento hacer esa actividad, o sea, ayudarse a sí misma antes de ir y golpearle la puerta al vecino, antes de ir y decir, présteme, que es que estoy apretado, ¿sí? Esto se puede hacer en el año si la empresa es juiciosa, si se le para bolas a toda esa cuestión de venta, de marketing, ella puede en el año hacer un buen apalancamiento, ¿cierto? Y sostenerse en ese apalancamiento, o sea, es mantenerse en ese 3 puntos, por lo menos, ¿sí? Y ser juiciosos en eso, sin subir sus gastos y sus costos fijos, ¿sí? Entonces aquí, pues yo les coloqué otro ejemplo que dice, si las ventas aumentan, por ejemplo, en un 30%, entonces estamos hablando que en abril, pues vamos a subir ese 30%, la utilidad también lo hará, obviamente en ese 30%, porque de eso se trata. Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, se toma ese porcentaje y se multiplica por esos puntos que me dio de apalancamiento
para saber en cuánto yo puedo generar rentabilidad. ¿Sí? Entonces aquí se dan cuenta, multiplico el 30 por el 3.07, es decir, que para el aumento de 30% de las ventas, yo voy a recibir un 92.31% de utilidad con relación, obviamente, al estado de resultados que tenía el mes anterior. ¿Sí? Entonces, es una ayuda, obviamente, pero no estamos diciendo, hay que tener en cuenta eso también, no es que el apalancamiento, por ejemplo, si subió 92.31, bueno, eso ya es un beneficio para la empresa, pero ojo, es también un riesgo, porque si aumenta, yo también puedo llegar a perder, ¿sí? El apalancamiento tiene esa situación. Puede que yo aumente esos 3 puntos porque las ventas subieron, pero si ellas bajan, también puedo perder 3 puntos en mi utilidad, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que es un riesgo el apalancamiento operativo. Si usted no lo sabe operar de la buena manera, digamos, si usted no es cuidadoso al ejecutar esa venta o esa fuerza de ventas, hay riesgo. Siempre lo va a haber, obviamente, porque de eso se trata. Y más, como les decía al principio, nosotros no somos dominantes del mercado. Es difícil tener como un predominar con tanta tendencia que ha generado todas estas situaciones y con tanta volatilidad también en los gustos de las personas y en el ingreso per cápita que ellos manejen, porque eso también afecta. Entonces, ¿qué pasa? El apalancamiento es un indicador, vuelvo y les digo, de riesgo, obviamente, operativo, pero no quiere decir que la empresa ya está en un beneficio alto, ¿sí? Que ya se superó, que ya con eso se mantiene, ¿no? Es de trabajo y obviamente si se va a aplicar ese apalancamiento hay que cuidarlo, ¿sí? Hay que trabajar sobre él, es decir, mantener esos 3 puntos y es obviamente un trabajo extra que nos va a costar porque la idea no es incrementar nuestros costos, nuestros gastos, sino solamente pues mantenerlos, pero pues que ingrese un poco más de dinero o de ventas. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pienso yo que ustedes pueden trabajar los ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos a dejar de compartir aquí un poquito este Excel porque se me bloqueó de nuevo. Y aquí creo que tengo abierto el taller. Sí, señores, acá está. Entonces, ya les voy a mostrar. Vean. Entonces, el taller es este, ¿cierto? Ustedes estaban asustados, preocupados. El primer punto, ustedes lo manejan, ya saben cómo se debe liquidar, cómo se debe determinar, ¿cierto? El segundo punto es utilidad según la producción. Obviamente, vuelvo y repito, aquí hay que hacer el estado de resultados para determinarlo. Entonces, hacen el formatico por cada uno de los ejercicios, muestran cuál es esa utilidad. Y el tercero es el grado de apalancamiento, ¿cierto? Que tiene cada uno de los ejemplos, ¿sí? Entonces hay que hacer la fórmula que hay que aplicarla teniendo en cuenta los supuestos que están hablando acá, ¿sí? Entonces, si se dieron cuenta, el primero yo allá lo hice, perdón, y me pedían punto de equilibrio. Entonces, de ahí parto. Primero debo hacer eso. Y ahí están los otros, de la misma manera está pidiendo punto de equilibrio. Entonces, primer paso, sacar ese punto de equilibrio. Y después se hacen las utilidades, sacan las utilidades y los grados de apalancamiento operativo. ¿Sí? Entonces, aquí habla de 3 supuestos de ventas. Entonces, estos son los 3 supuestos, ¿sí?
¿Qué dice? Dice acá, 3 supuestos de ventas superiores al punto de producción, ¿cierto? Y ventas inferiores al punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá en el primero, en el ejercicio que hicimos allá en el Excel, si se acuerdan, en unidades medio 0,60 y yo miro acá para acordarme. En el primero me dio 0,53. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo ya dejé compartir, creo. Sí. 0,53 es el punto de equilibrio de este primer ejercicio en unidades, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo acá? Que yo debo trabajar ese apalancamiento si supero a ese punto de equilibrio en 3 supuestos de venta, o sea, lo debo aumentar, ¿sí? 3 más, para que me entiendan, ¿sí? Es decir, el punto de partida es 0,53. Entonces, la idea es que ustedes hagan el estado de resultados con 3 puntos menos, ¿sí? Inferiores y 3 puntos más, ¿sí? A ver cómo les da. Obviamente el apalancamiento cuando yo lo voy a disminuir, cuando yo le disminuyo 3 puntos, pues va a ser negativo, ¿sí? O sea, es algo negativo para la empresa. Y si yo lo subo, también es obviamente positivo, perdón. Entonces, la idea es que el referente sean los 3, el primer punto de equilibrio que ustedes saquen y a los lados coloquen cuánto disminuye, cuánto aumenta y hagan el ejercicio del estado de resultado con esos 3, ¿sí? Si me dice entender. De pronto, si no, pues preguntan con sus monitores, envían el mensaje, ¿sí? Es eso. A ver cómo nos da. Dado el caso, en abril, vuelvo y darle ejemplo, me subieron los 3 puntos, 3 ventas más, o sea, vendí 3 productos más con ese precio de venta. Yo veo en cuánto me queda ese grado de apalancamiento, cuánto me benefició. Y también hago un supuesto de que de pronto no vendí las unidades que tenía que vender, sino que se me bajaron 3 unidades menos, vendí, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa con el grado de apalancamiento operativo? ¿Sí? Para que me entiendan cómo es que hay que hacer el ejercicio ahí. ¿Sí? Bueno, entonces espero pues que esta explicación les haya servido. Este punto inglés ustedes ya lo desarrollaron, creo que ya lo subieron. Entonces es eso, ¿sí? Si hay preguntas, con mucho gusto ahí me escriben y pues cualquier cosa yo les colaboro. ¿Listo? Entonces pues les subo las diapositivas para que tengan la información y les subo el Excel también para que se guíen cómo lo pueden trabajar. Entonces nos vemos, muchas gracias, feliz noche.